¿Acaso puedes sentir? ¿Qué herramientas tienes para ello? Hay algo viviendo dentro de ti. Múltiples cosas, en realidad. No pediste su presencia. Tampoco firmaste un contrato. Simplemente naciste, y ellas ya estaban ahí, esperando. Agazapadas en lo profundo de tu ser, en esa región primitiva que comparten las existencias conscientes. Son más antiguas que tu nombre, que tu identidad, que cualquier pensamiento que hayas creído tuyo. De esta forma, la evolución no es una guía benevolente. Es un experimento cruel que trabaja a través de millones de cadáveres hasta encontrar algo que funcione. Por ello, cuando encontró las emociones, descubrió la herramienta perfecta. Un sistema de control que convierte a criaturas pensantes en marionetas de sus propios impulsos. Spinoza lo sabía. Llamó a las emociones ideas confusas, pero eso es demasiado gentil. Son invasores. Son los ocupantes de tu mente. Y lo peor de esto es que no puedes expulsarlas. Están entrelazadas con cada pensamiento, cada respiración, cada latido. Los estoicos romanos intentaron resistirse. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribía sobre cómo dominar las pasiones, cómo no ser esclavo de los impulsos. Y al final, murió solo, posiblemente envenenado, después de ver a su hijo convertirse en un monstruo. Todo ese control, toda esa disciplina, y al final, las emociones ganaron. Así que, realmente, las emociones evolucionaron para hacerte feliz. Evolucionaron para protegerte. O solo eres el vehículo, más no el conductor. La felicidad. La felicidad es una mentira, una que te permite continuar el día a día, esperando algo mejor. Es una ilusión que te hace creer que tienes el control. Piensas que entiendes cómo funciona el mundo, pero en realidad, solo decides ignorar el oscuro abismo. Pero, la dopamina es tan agradable, que no es necesario un control directo más que aceptar una ceguera voluntaria. Así como el canto de sirena que hace que los barcos se estrellen contra las rocas. Los llamados beneficios son claros. Cuando alguien está feliz, trabaja más, consume más, se reproduce. En otras palabras, se vuelve una pieza útil dentro de la maquinaria evolutiva. ¿Quieres un ejemplo? Una petición un tanto exigente, pero... recordemos Wall Street. Hombres con trajes de $5,000, sonriendo en oficinas con vista panorámica, celebrando bonos que podrían comprar mansiones. Felices, extasiados con su propia brillantez, mientras se construía una bomba financiera con la vida de millones de personas. Su felicidad era la anestesia que les permitía no ver las familias que dormirían en sus autos, los ancianos que perderían sus pensiones, y las personas que perderían lo más importante, su vida. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos siguen felices. Nunca pagaron. La felicidad los protegió incluso de las consecuencias. Tal vez deberíamos hablar de algo más íntimo, más cercano, así que pensemos en el hombre que llega a casa cada noche, feliz después de su día de trabajo, sin notar cómo su pareja se desvanece. Como cada día hay un poco menos de ella. Como sus ojos están más vacíos. Él está feliz, así que todo debe estar bien, ¿verdad? Nietzsche advirtió sobre los últimos hombres, criaturas satisfechas, cómodas, que guiñan el ojo y dicen nosotros inventamos la felicidad, mientras el mundo se pudre a su alrededor. La felicidad colectiva es el sonambulismo de la especie humana. Es adictiva. Cada vez que la experimentas, tu cerebro recalibra lo que necesitas para volver a sentirla. Necesitas más. Más estimulación. Más distracción. Más ignorancia. Es una escalera que solo baja, disfrazada de escalera. Las sociedades más felices del mundo son las que consumen más recursos, las que contaminan más, las que ignoran su impacto. La felicidad no es un regalo. Son los primeros pasos a una trampa. La tristeza. La tristeza no es solo una emoción. Es una presencia. Una sombra que se adhiere a ti, que se filtra en cada pensamiento hasta que no puedes recordar cómo era estar sin ella. Y lo más aterrador, a veces, la tristeza tiene razón. Cuando estás triste, el mundo se revela. Las ilusiones se desmoronan, por algo los psicólogos la llaman realismo depresivo,
un término clínico para una verdad horrible. Las personas deprimidas ven el mundo con más precisión. No es que estén distorsionando la realidad, es que el resto la está maquillando. Pero, ¿la tristeza te hace empático? ¿Te hace más creativo? Si puedes visualizar a Van Gogh pintando girasoles mientras la locura lo consumía, creando belleza desde el dolor, destruyéndose en el proceso, ¿es ese un intercambio justo? La tristeza te obliga a confrontar la finitud, la pérdida, el sinsentido. Los existencialistas como Camus te dirían que debemos imaginar a Sísifo feliz, empujando su roca, aceptando su rol eternamente. Pero, ¿y si Sísifo solo está profundamente triste y demasiado cansado para detenerse? Primo Levi sobrevivió a Auschwitz. Sobrevivió a los campos de la muerte, el gas, el hambre, la deshumanización absoluta. Escapó del infierno mismo. Y décadas después, se arrojó por las escaleras de su apartamento. La tristeza que absorbió en esos lugares lo persiguió durante 40 años hasta finalmente alcanzarlo. Después de la Primera Guerra Mundial, millones regresaron con lo que entonces llamaban Shell-shock, ese término gentil para cerebros destrozados por el horror. Su tristeza era tan profunda, tan contagiosa, que envenenó a toda una generación. No pudieron criar hijos sin transferirles el trauma. No pudieron reconstruir sin que su melancolía estructural se filtrara en cada institución. Y 20 años después, lo hicieron todo de nuevo. Porque la tristeza no enseña, solo duela. Schopenhauer creía que el sufrimiento era el estado natural y los momentos de no sufrimiento solo pausas. Pasó su vida escribiendo sobre esto, solo, amargado, temiendo que cada ruido fuera un ladrón. Su filosofía era correcta, y eso lo convirtió en un hombre miserable. La tristeza es la emoción que se retroalimenta. Cada pensamiento triste genera más pensamientos tristes. Es una espiral que solo gira hacia abajo, y mientras caes, tu cerebro te convence de que el fondo es donde siempre perteneciste. La ira. La ira es la emoción más honesta que existe. No se disculpa, no se esconde. Cuando estás furioso, cada célula de tu cuerpo está de acuerdo contigo. Tienes razón. Ellos están equivocados. Y merecen sufrir. Es pura. Es simple. Es el impulso más antiguo, destruir lo que te amenaza. Y en ese momento, eres poderoso. Invencible. Dicen que la ira es útil, que impulsa revoluciones, que corrige injusticias. Aristóteles habló de la ira justa, esa furia perfectamente calibrada dirigida al objetivo correcto. Pero Aristóteles nunca vio lo que los humanos furiosos pueden hacer con tecnología moderna. La ira te da energía, te permite defenderte, establecer límites, pero también te permite convertirte en un monstruo. Abril de 1994. Ruanda. Propaganda radiofónica infectando a toda una nación con ira. Las cucarachas deben ser exterminadas, decían las voces. Y la gente, profesores, médicos, vecinos, agarraron armas. 100 días después, 800.000 personas perdieron la vida. Gente con educación, con familias, con conciencia, fue consumida por la ira colectiva hasta que no quedó nada humano. Solo furia operando manos que sostenían cuchillas. ¿Quieres saber algo interesante? Muchos de los perpetradores lo recuerdan como un periodo de intensidad, de claridad. La ira es tan total que borra las dudas. Te sientes completamente justificado. Esa es su seducción y su horror. No se siente como perder el control. Se siente como finalmente tenerlo. La historia humana es una letanía de ira escalada. Las guerras que empiezan por un orgullo herido, por egos de emperadores, por ira nacionalista alimentada durante décadas. Millones de jóvenes muertos, ahogándose en su propia sangre, en trincheras llenas de lodo, porque algunos hombres poderosos estaban furiosos o creían defender lo correcto. Séneca, ese estoico que escribió tratados enteros sobre controlar la ira, fue consejero de Nerón. Vio de primera mano lo que la ira sin control podía hacer. Escribió sus advertencias mientras el emperador quemaba cristianos como antorchas. Y cuando Nerón, en un arranque de furia paranoica, ordenó su muerte, Séneca se abrió las venas en una bañera.
Todo ese conocimiento, toda esa sabiduría sobre controlar las emociones, y al final fue víctima de la ira de otro.